Hermanos, Dios les bendiga en este día. Sean todos invitados a esta clase dominical que es la número 5 y estamos estudiando en nuestro tema trimestral sobre Daniel, un profeta para hoy. Esta es la lección número 5, se titula Consecuencias de la blasfemia y la profanación. Vamos a hacer una breve oración para entrar a nuestro estudio. La base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 5. Y pues vamos a estar estudiando todo el capítulo. Para aquel que no tenga expositor, ahí está nuestra base bíblica. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este día, Señor, que es un día hermoso, Señor, de poder recibir y aprender de ti, de tu palabra, Señor. Invitamos que tu Santo Espíritu sea quien nos ayude a todos, Señor, a aprender de ti lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor, para que no tengamos esa ignorancia, Señor, mi Dios, de hacer cosas que no te agradan a ti, más bien aprender de ti, recibir el consejo que tú tienes para todos nosotros, Señor, mi Dios, que te conocemos, y aún para aquellos, Padre Santo, que no te conocen, Señor, que entiendan que tú sigues siendo Dios, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos eres tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Amén. Así de que estamos en esta clase, hermanos, del capítulo número 5 del libro de Daniel. Tenemos 3 objetivos. El primero es conocer los antecedentes de la caída del imperio babilonio, y el segundo es comprender que Dios utiliza diferentes recursos para advertir y ejecutar sus juicios. El tercero es aprender a respetar con reverencia todo lo que le pertenece al Señor. Y nuestro pensamiento central nos dice: menospreciar las cosas de Dios conduce a juicio y destrucción. Nuestro texto aéreo nos dice: ¿no sabes esto? Que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Y esta lectura la encontramos en Job 20, del 4 al 5. Y pues vamos a ir viendo lo que aconteció en este reinado del rey Belsasar, que sabemos que fue nieto del rey Nabucodonosor. En muchas de las partes en este estudio lo encontramos mencionado como hijo de Nabucodonosor, pero vemos que era nieto. Y pues para eso vamos a empezar con la introducción de nuestro estudio. Y vamos a comenzar leyendo que Nabucodonosor, que fue el más importante de los reyes de Babilonia, reinó 43 años. Y Babilonia ya no fue la misma. El imperio caldeo empezó a decaer
tal como las profecías de Daniel que lo habían señalado de sus sucesores, se destaca lo siguiente, o sea que en este reinado fueron varios reyes. Vamos a conocer sus nombres. Su hijo de Nabucodonosor fue Evil Merodach. Este reinó por 2 años. Después de esto, Neriglissar, yerno de Nabucodonosor, usurpó el reino y se mantuvo en el poder por 4 años. Y después su hijo, Labasí Marduk, hijo de Neriglissar, quien solo reinó 9 meses. Así es de que aquí vimos en estos nombres un hijo de Nabucodonosor, un yerno de Nabucodonosor y un nieto. Ahora, también Nabonido fue yerno de Nabucodonosor. Este reinó por 17 años y se dice que por asuntos religiosos y políticos se ganó la oposición de los babilonios. O sea, él ya no pudo estar en Babilonia, tuvo que salir de Babilonia, tuvo mucha oposición y por eso es que él dejó a su hijo Belsasar como corriente a la capital del imperio. Belsasar fue nombrado por su padre como su representante en Babilonia y es lo que vamos a estar leyendo sobre lo que aconteció en los días de este rey Belsasar en este capítulo 5 y, y así llegó a su triste final este gran imperio en los días de un rey dado a los placeres carnales sin respeto hacia las cosas de Dios. Esa noche Dios utilizó la escritura en una lengua extraña para hacerle llegar al impío rey el mensaje de juicio irrevocable por haber actuado con imprudencia delante de Dios. Este debe de quedar como una seria advertencia a todo ser humano de que tarde o temprano cada uno dará a Dios razón de sí. Y pues sí, a Él es al que le debemos en el final de nuestros días darle cuenta qué ha sido de nuestra vida. Y pues aquí leyendo la lectura en esta introducción podemos ver que fueron 6 reyes, los que reinaron en Babilonia en el tiempo de Daniel. Él no, lo narra así. Entonces vamos a empezar en nuestro primer punto, que nos dice: el desenfreno y la irreverencia son un desafío a Dios. Pues es muy cierto que nosotros tenemos que tener reverencia y respeto a ese Dios maravilloso que solamente quiere pues lo mejor para nuestras vidas. Nosotros somos los beneficiados. Y vamos a leer para esto del versículo 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Hasta aquí el versículo 4. Aquí vemos que pues el beber vino y el darle rienda suelta a los deseos de nuestra carne, muchas de las veces no solamente afecta a los que están alrededor de nosotros, sino que tristemente en esta ocasión este rey pues hizo una locura al traer
esos utensilios del templo que solamente eran utilizados para ofrecerle a Dios, eh, eh, era lo que ministraban aquellos hombres sacerdotes de Dios. Así es de que pues aquí fue un error gravísimo de parte de Belsasar, de este rey. Así, y vamos a ver cómo acontecía esto. Las fiestas, la usanza de los potentosos orientales, el derroche, la orgía y el placer eran algo común en las fiestas de los ricos y poderosos, como lo es también hoy en día entre todos aquellos que no temen a Dios. Esto no es solamente en aquellos tiempos, también en estos tiempos. Tristemente la gente celebra y muchas de las veces ofenden al Creador de nuestras vidas. Algunos piensan que era para dedicar el nuevo palacio de Belsasar, mientras otros opinan que era para levantar el ánimo de los babilonios en vista de que los ejércitos de los medos persa ya se encontraban rodeando la ciudad. Esto es lo que se cree, que por eso estaban pues haciendo esta fiesta, esta celebración para pues tomar ánimo de que sabían ellos que pues todavía no entendían la profecía de Daniel que había dado a Nabucodonosor su padre, pero esto estaba por comenzar y, y era pues una fiesta en la cual se ofendió al Dios Altísimo. Belsasar era un hombre testarudo, pues sabiendo lo que le había sucedido a Nabucodonosor por soberbio y vanidoso, recordamos que pues él tuvo que caer en una condición muy terrible, muy baja, irse pues a las llanuras, allá con los animales, hasta que él no entendió y se arrepintió que pues todo lo que tenía y había sido porque Dios se lo había concedido. Tristemente hoy en día también hay personas que pues se dan la vanagloria de que ellos tienen la fuerza o han podido salir adelante y lograr grandes cosas, pero no entienden que es Dios quien les da la fuerza, la vida, la salud para poder ellos llevar a cabo lo que ellos desean tener. Y pues vemos que aquí, que en medio de su borrachera, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Era una fiesta dedicada a ídolos en desafío a Dios. Esta es otra de las cosas que eh, pues en vez de acordarse de lo que había acontecido con su abuelo, con su padre Nabucodonosor, él le daba todo la gloria y el triunfo a sus dioses. Acabamos de leer que fueron traídos dioses de oro, de plata, de bronce, de, de piedra, hermanos. O sea, es lo que nosotros también vemos ahora en nuestros días, cómo la gente ha sido engañada, haciendo muchas fiestas y haciendo muchas tradiciones paganas en las cuales pues la gente piensa que es un Dios, pero pues solamente son oro y plata y bronce, y hierro y madera de pie y piedra. No tienen ningún poder absoluto, pero vemos que aquí el diablo toma influencia sobre la debilidad de aquellos que no conocen a Dios. En dicho evento imperaba la influencia demoníaca. El mundo de hoy está bajo esa misma influencia maligna. Realmente los ídolos, las apariciones de imágenes y los pseudomilagros no provienen de la variedad de dioses muertos que la gente ingenua adora. Todo esto es obra de Satanás y los demonios. Son ellos los que causan
el, entusiasmo y el ambiente de fiestas paganas. Y pues vemos que en estas celebraciones pues le dan rienda suelta, así como este rey lo hizo y pues terminó ofendiendo al Dios Altísimo. Vamos a ver nuestro punto B. Dios habla y reprende por medio de la Escritura. Para eso vamos a leer versículos 5 y 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Y podemos ver que esto, pues como dice nuestro punto B, Dios habla y reprende por medio de la Escritura. Este mismo Dios que había mostrado el sueño a su abuelo Nabucodonosor, y que había castigado por la arrogancia de Nabucodonosor muchos años antes, se hizo presente para confrontar la orgía de Belsasar. Esta vez confronta la orgía de Belsasar. No habló Dios por medio de un sueño, sino por medio de una mano de hombre que escribía en la pared del palacio. Y pues vemos cuál fue la reacción de Belsasar al ver eso tan sorprendente, una mano escribiendo en la pared del palacio real, algo jamás antes visto, ¿verdad? Porque muchas de las veces pues Dios habló de muchas maneras, por sueños, por visiones, pero ahora esto fue algo que jamás se había oído y se había visto, y por eso es que este rey se turbó y empezó a gritar. Belsasar, el líder de la nación, quien había ordenado traer los vasos del templo para profanarlos y desafiar al Dios del cielo, era quien se sentía más culpable y atemorizado. Aquí pues leemos que fue él primeramente, porque sabemos que su conciencia estaba mal delante de Dios, y sabía que el que había hecho este tremendo error de querer gozarse con lo santo, y pues sabemos que fue un terrible error. Su corazón era muy duro, pero Dios mismo intervino esa noche, y todo su valor, autoridad y riquezas no le sirvieron de nada ante la reprensión divina. Y, pues es algo en lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, de estos estudios, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, así es de que también Él es un juez justo, y pues con Él no se puede jugar de esa manera. Y pues sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es lo que nos dice Hebreos 4, 12 y 13. Así es de que no hay manera más clara de ver las cosas que el creador de todo lo que nuestros ojos ven es, es el mismo que nos gobierna a todo ser humano, toda su creación. Él le da vida, la alimenta, así de que no podemos pensar que una cosa creada o hecha por manos de hombre
de oro, de plata, tenga algún poder alguno. Dios es grande y maravilloso, que no necesitamos tener que ver eso para que podamos ver la grandeza de su poder y de su amor sobre nuestras vidas. Con el simple hecho de haber despertado en este día y Él nos da el alimento, la vida, la salud, ya con eso nosotros debemos ser más que agradecidos con nuestro Dios. La gente que vive en borracheras, bailes y discotecas y celebraciones que degeneran en fiestas, estas son ofensivas a Dios también, eh, porque pues sabemos bien que la palabra de Dios nos dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, y pues todos aquellos, también dice Pablo que ni una condenación hay para todos aquellos que no andan conforme a la carne, sino a los que viven conforme al Espíritu. Entonces, pues hay una grande diferencia con las personas que se gozan en ese sentido de darle rienda suelta a los deseos de su carne, y no acordarse de que tenemos que darle cuenta a un Dios vivo. Vamos a ver nuestro siguiente punto. El hombre natural no entiende las cosas de Dios, y para eso vamos a leer el versículo 7 al 12. El rey gritó a alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercero del reino, el tercero señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado él en mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Y pues aquí leímos que hubo alguien que no se olvidó de lo que Daniel había hecho. Esta fue su madre de este rey Belsasar, pero también hija de Nabucodonosor. Y vemos que las palabras escritas en la pared no eran de ningún idioma que ellos entendieran. Una vez más quedó comprobada la inutilidad de los farsantes y sabios de este mundo para entender los misterios de Dios. Es imposible que ellos entiendan si no tiene nada que ver con lo santo, no tiene nada que ver con Dios. Es lo mismo, el mismo engaño de que estamos viviendo en estos tiempos, de tristemente aún en las iglesias. Hay personas que venden sus dones, que profetizan por dinero, que hacen tanta cosa que no solamente los que no conocen a Dios, sino que tristemente también
el pueblo de Dios ha caído en este error tan grande. Y pues la palabra de Dios, más bien al hombre natural, no puede percibirlas. Estas se disciernen con el Espíritu, es lo que dice su palabra. Más bien les parezca locura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente, lo que nos dice Primera de Corintios 1:18 y 2:14. Y pues vemos aquí que la madre de este rey, al escuchar los gritos del rey y notar el alboroto en el palacio de la reina Nicotris, madre de Belsasar e hija de Nabucodonosor, acudió a la sala del banquete. Los gritos y el escándalo que se oyó al ver esa mano sorprendente escribiendo sobre la pared, pues fue algo que se sorprendieron todos. Pero ella conocía bien a Daniel y recordaba que en los días de su padre, este profeta de Dios había dado interpretaciones por revelación divina, cuando todos los sabios de Babilonia no habían podido hacer. Ella exhortó al rey que hiciera venir delante de él al profeta Daniel. Y pues esta prudente anciana, desde el tiempo de Nabucodonosor, los hechos del brillante ministerio del siervo de Dios no se le olvidaron. Y pues con esto también podemos nosotros recordar en los tiempos de José, cuando pues también él interpretó los sueños del faraón. Y pues también hemos tenido estudios que nadie pudo revelarle los sueños al faraón. Esto es similar a lo que aconteció en aquel tiempo. Solamente los hijos de Dios son los que tienen esa revelación de lo que Dios va a hacer y lo que Dios muestra. Dios da sabiduría, inteligencia, y pues 10 veces más. Vimos que en el capítulo número 1, cuando ellos fueron hallados 10 veces más arriba en conocimiento, en sabiduría, que pues todos esos farsantes que obran para el diablo y no para Dios. Vemos que el peso de los años y los cambios de reyes en aquel palacio no habían afectado en nada la disposición y capacidad espiritual de Daniel. Y pues esto también nos debe de llamar la atención hoy en estos días. Sabemos que hasta aquí Daniel ya había él experimentado su ministerio, su vida con 6 diferentes reyes en este mismo imperio, y nunca cambió. Él siguió con esa capacidad espiritual de tener esa conexión con Dios, de tener esa comunión con Dios. En nuestro siguiente estudio vamos a ver sobre esta comunión que él tenía, ese deleite en su corazón de dirigirse al templo de Dios 3 veces al día. Y, y eso es en nuestro siguiente estudio. Pero lo que queremos dar por entender, hermanos, es que a Dios no solamente podemos tomarlo como servirle un tiempo y luego ya después jubilarnos. En las cosas de Dios no hay jubilación. En las cosas de Dios es hasta que Él nos quita de esta vida y pasamos a algo más grande, a algo más maravilloso, de estar
a su lado. Así es de que esto es para toda la vida, por siempre. No, en la vida de este siervo de Dios, Daniel, vimos que él nunca paró. Él siempre estuvo a la disposición, aunque no estuviese en el reino de los reyes de Dios, ¿verdad? Pero él aún así nunca le dijo no a ese Dios tan maravilloso que tenemos nosotros, todos nosotros. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, y en nuestro punto A dice: demos el mensaje sin buscar recompensas. Para eso vamos a leer del versículo 13 al 17. Entonces Daniel fue traído de delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si, si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercero señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y pues aquí vemos algo pues que nos da por entender y nos enseña que lo que hacemos para Dios debe de ser en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, y que pues nosotros no podemos vender lo que es de Dios, y ni podemos tampoco ministrar y cobrar. Estas son cosas que estas enseñanzas nos ayudan a entender quién está haciendo las cosas para su propio beneficio y quién las está haciendo en agradecimiento por todo lo que Dios es en nuestra vida, la misericordia y el amor que Él ha tenido para con nosotros, y que a nosotros nadie nos cobró para poder ser guiados en sus caminos y entender quién es Dios. Hubo muchos ayos, muchos que nos dirigieron en el camino de Dios. Ellos nunca nos cobraron, y por qué nosotros sí tenemos que cobrar. Esto es algo que podemos aprender aquí de parte del siervo de Dios, de Daniel. Vemos que este rey siguió el consejo de su sabia madre al mandar traer a Daniel, y pues para este tiempo sabemos que Daniel ya era un hombre de edad, más o menos de 66 años en el cautiverio. Belsasar no conocía al profeta durante 23 años transcurridos desde la muerte de Nabucodonosor. Parece ser que Belsasar y Nabonido, por lo que acabamos de leer, que ellos adoraron a sus dioses de oro, de plata, de bronce y de hierro, de piedra, ¿verdad? De madera. Podemos entender que ellos idolatraban a otros dioses y eran devotos de esos dioses, que era el dios del sol y la luna. Y pues por esta cuestión se puede entender que los preferidos en la corte eran sacerdotes de dichos ídolos, o sea, los que estaban en el palacio en ese tiempo, pues eran aquellos sacerdotes que ministraban a ellos,
al gusto de ellos, lo que ministraban esos dioses que pues no tenían nada que ver con la santidad del Dios Todopoderoso, de aquel que pues ahora Belsasar estaba confrontando. Y pues al ver que él pronuncia que si él era de los hijos de la cautividad que fueron traídos de Judá, por esto se cree que lo tenía por menos de, de sus sacerdotes y de todos aquellos que ministraban en su templo. Y, pero vemos que Belsasar no vio a Daniel como lo que realmente era, un profeta del Dios Altísimo. Su ofrecimiento a Daniel fue el mismo que les hizo a los magos y adivinos de Babilonia, de ofrecerle pues recompensa para que él pudiera darle la interpretación de los sueños, de esa mano que escribió esa lectura en la pared. Y pues aquí podemos ver que Daniel no se compraba ni se vendía. Él no tenía ningún interés en sus regalos y recompensas. Más bien le dijo, tus dones sean para ti y para todos aquellos tus recompensas. Él no tenía esa avaricia por el dinero, por el poder, como hoy en día hay muchas personas que pues quieren ser los más grandes y los más poderosos. Eh, para Daniel no había algo más grande que la presencia de Dios. Lamentablemente hoy hay muchos que, como Balaam y otros falsos profetas, venden falsos mensajes de Dios para la conveniencia y la tranquilidad de los oyentes a cambio de beneficios. Tristemente, pues en estos tiempos estamos viviendo estos tiempos de querer tomar ganancia de todo lo que se hace, sabiendo bien que ya como lo he explicado, nadie nos cobró a nosotros por enseñarnos, por guiarnos en el camino de Dios, o también pues si queremos tener beneficios de Dios, dice la palabra de Dios que nos tenemos que arrepentir y que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitemos, no solamente en cosas que necesita uno, dinero o comodidades, no, su salud, su vida espiritual, su comunión con Dios. En todo eso somos bendecidos, vienen por añadidura, por acercarnos a ese Dios grande y poderoso. Ahora todo aquel que sirve a Dios y que ministra pues la palabra de Dios, eh, la verdadera y eterna recompensa la da Dios, no el hombre. Eh, esas bendiciones grandes nos las da Dios, no los hombres. Y pues aquí podemos aprender esto en su palabra, que es muy clara, que ni en aquellos tiempos Daniel se vendió, ni en estos tiempos el hombre de Dios debe de venderse. Vamos a ver nuestro punto B. Dios habla con hechos, ejemplos y palabras. Ahora vamos a leer del 18 y el 25, versículo 18 al 25. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de los bestias,
y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni viven, ni ven, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Hasta allí el 25. Y pues vemos que Daniel le dio un relato sobre lo que había acontecido con su padre Nabucodonosor, cómo había usado Dios esa forma para que su abuelo reconociera que no, todo lo que había hecho no había sido porque él había podido hacerlo. Fue Dios quien le ayudó a hacer todo su imperio y todo lo que él hizo, y cómo le narró paso a paso lo que Dios tuvo que hacer para que él se arrepintiese de su error. Y pues vimos en la eh, lección pasada cómo Dios trató con él, y cómo se arrepintió, y Dios pues le dio otra oportunidad más, y él reconoció que eh, él es el único Dios poderoso que puede hacer maravillas, y glorificó el nombre del Señor. Así es de que Belsasar no había aprendido de los errores de su padre. Él hizo algo muy mal delante de Dios. Pablo, escribiendo a los Corintios y al hacer referencia a las experiencias de Israel y al ser castigados por Dios en el desierto, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10, 11 y 12. Así es de que pues estamos viendo cómo aconteció con ese rey Nabucodonosor, ahora con su nieto, que estamos frente a un Dios que lo ve todo, al creador de los cielos y la tierra, a quien no podemos engañar. El profeta no solo le hizo ver al rey todas las ofensas que él había cometido contra Dios, sino que también le declaró que ante su obstinada actitud, Dios envió su sentencia final por medio de las palabras Mené, Mené, Tekel, Uparsin, que una mano misteriosa había escrito en la pared. Y pues este juicio era inmediato. Este juicio fue irrevocable, fue final, era firme su sentencia. Mire lo que nos dice Primera de Samuel 2:25: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Dándonos por entender que pues si nosotros cometemos un error, una falta, un juez lo puede juzgar, ¿verdad? Estamos pues haciendo algo indebido con una persona semejante a nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo
nos dio el nuevo mandamiento de amarnos los unos a los otros y de respetarnos, de respetar a nuestro prójimo, así como nosotros también queremos ser respetados. Entonces, cuando es así, pues un juez puede juzgar estas cosas, aún los que pertenecemos pues a una congregación. Dios pone a las personas líderes que pueden ayudar a confrontar a una persona con otra, ¿verdad? Para que no pase a más y pueda haber entendimiento entre aquellas dos personas. Pero cuando se peca para arriba es algo muy diferente. Dice aquí el versículo: ¿quién rogará por él? Si, si es directamente con Dios la ofensa. Y esto pues es algo que nosotros tenemos que aprender, que eh, a través de este estudio entender que tenemos que reverenciar al Creador de los cielos y la tierra, y debemos de tener el respeto que Él merece, porque Él es Dios, y pues en sus manos está nuestra vida. Así es de que pues es algo muy terrible de parte de este rey. Ahora vamos a ir a nuestro último punto, a nuestro tercer punto. Dios pesa a cada uno en la balanza de su justicia. Y para eso vamos a leer el versículo 26 al 28. Esta es la interpretación del asunto. Mené significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y lo dice dos veces, ¿verdad? Y ahora le dice: Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Versículo 26, 27 y 28. Así es de que esa fue la sentencia, esa fue la interpretación de lo que fue escrito en la pared. Y aquí pues vemos la reacción de este rey, que pudiese haber sido igual que su abuelo, que su padre Nabucodonosor, pero vemos que a él eh, no se asombró ni le pesó el significado de este mensaje divino, como ocurrió en el caso del sueño del árbol de Nabucodonosor. Esta quizás sea una indicación de su disgusto por la conducta corrompida y la actitud detestable de Belsasar. Había colmado la copa de la ira de Dios y su castigo era inevitable. Esta sentencia era firme de parte de Dios. No había más que arrepentirse. Pero vemos aquí la reacción de este rey, que este rey no ni siquiera hizo lo que su padre. Él estaba muy duro, y pues no reconoció su error. Y pues Mené, contó Dios tu reino, y vemos que en su reino pues todo era negativo. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tanto su degenerada conducta como sus falsas creencias contribuyeron para que Belsasar fuera hallado falto. La balanza que todavía se usa en las tiendas y mercados de algunos de nuestros países algunas veces tampoco son exactas, pero Dios, a Él no podemos comprarlo, engañarlo, manipularlo ni amenazarlo. Quiera Dios que cuando nos pese en su balanza no seamos hallados faltos, como Belsasar. Ahora, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas.
Esto no significa que el reino de Babilonia sería dividido por los invasores. Eh, Esto pues vemos que ellos se unieron para tomarlo, los medos y los persas. eh, es una confirmación de la profecía de los brazos de plata que provenían del pecho de la imagen que Nabucodonosor había tenido ese sueño. Y pues vemos aquí que al pie de la letra se estaban cumpliendo la interpretación del sueño a Nabucodonosor de esa estatua que él miró, y cómo el mismo siervo de Dios, Daniel, le dio la interpretación de lo que significaba. Y pues estos dos que se unieron, los medos y los persas, este siguiente imperio fue unido para pues tomar el siguiente paso de la profecía, que significan los dos brazos de plata. Así es de que pues hasta aquí vemos que todo lo que dice Dios se cumple. Y pues vimos la actitud de Belsasar. Él no se arrepintió. Vamos a ver nuestro último punto, el punto B. Lo malo es no buscar perdón y restauración. Y para eso vamos a leer nuestros últimos dos versículos. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Ahora, pues, en nuestro último punto vimos que se cumplió lo que Dios dijo. Esa fue su última noche del reino de este rey Belsasar, y también del imperio persa, perdón, del imperio caldeo. Y, y pues vemos aquí que aunque Daniel había sido claro en afirmar que él no esperaba ninguna clase de recompensas por ser portavoz del mensaje de Dios para el rey, lo vistieron de púrpura, que eran vestiduras reales, le pusieron un collar de oro, que es señal de dignidad, y también lo proclamaron tercer señor del reino, señal de autoridad. Es increíble que Belsasar no mostró ninguna actitud de arrepentimiento. Eso mismo es lo que vemos a diario en el mundo pecador. Aunque la gente escuche el mensaje de Dios de muchas formas, hace oídos sordos porque no quieren abandonar su forma de vida. Y pues es algo que verdaderamente vemos en nuestros días, cómo la gente no quiere entender, cómo la gente sigue viviendo, aunque oiga de muchas maneras. Vean lo que está aconteciendo en nuestros días, las guerras, eh, los huracanes, las destrucciones, los temblores, y aún así siguen viviendo su vida pecaminosa y no se vuelven a Dios. Tristemente, también en el pueblo de Dios hay muchas personas que siguen sin arrepentirse. Dios les sigue dando una oportunidad a través de estas enseñanzas, a través de muchas cosas que están aconteciendo, y sigue ese corazón duro. Esperemos que podamos aprovechar la oportunidad y no ser como Belsasar, y tomar esa oportunidad que Dios nos está ofreciendo hoy en este día con este estudio, de que podemos arrepentirnos, de llevar ese camino que no le agrada a Dios, de todo eso que le ofende a Dios. Pero hoy Dios nos da esta oportunidad para todo aquel que la quiera tomar.
y en su intimidad, en el lugar donde estés, tú puedes clamar a Dios, pedirle perdón, venir a Él y Él es justo y fiel y verdadero para tomar todo aquello que has hecho y ponerlo en sus manos, y Él lo pondrá, dice su palabra, en lo más profundo de la mar, para no acordarse más de lo que tú has hecho. Recibe la oportunidad que Dios te está brindando hoy en este día. Eh, es triste en este capítulo la vida de este último rey del imperio babilonio. Se cierra con la aseveración de que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Es lo que nos dijo ahorita el versículo número 30 que leímos. Y pues la ciudad de Babilonia era una de las más seguras por sus alturas y anchas murallas. Sin embargo, los invasores desviaron el río Éufrates, el cual pasaba por en medio de la gran ciudad, y entraron por el cauce, sorprendiendo a los babilonios en aquella noche de banquete y de fiesta. Los hallaron ebrios, los hallaron tomados, los hallaron gozando de la vida. Esa misma noche fue la caída del imperio caldeo. Y pues Ciro el Grande de Persia designó a Darío de Media como gobernador de Babilonia, pero en las disposiciones generales del imperio las órdenes venían de Ciro. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, cómo Dios extendió la vida de ese siervo de Daniel, que tuvo una constante comunión con él, no solamente vivió en el imperio babilonio y estuvo sobre la vida de 6 reyes, ahora también Ciro y también este general que dejó Ciro a Darío para que él estuviera pues al tanto del imperio eh, caldeo, pero él era el que daba las órdenes. A estos dos también tuvo que estar la vida del profeta Daniel, y pues de aquí en adelante vemos cómo va a comenzar ahora el imperio medo-persa a seguir el siguiente capítulo, que es el capítulo 6, el cual pues le recomendamos que lo lean todo el capítulo para que se puedan gozar y entender lo que nuestro hermano va a traer también en esta siguiente lección del capítulo número 6. Dios respalda al creyente que ora. Es una lección muy especial, que podemos nosotros pues poner de nuestra parte para que podamos entenderla y recibir la palabra de Dios y pueda ser de beneficio para nuestra vida. Hermanos, Dios les bendiga. Espero haya sido de bendición este estudio como lo ha sido para mi vida. Eh, que Dios nos ayude a todos a seguir en este camino en el cual pues no hay otro más maravilloso de seguir a nuestro Señor Jesucristo en los días que nos dé de vida. Dios les bendiga, mis hermanos.